Sí, profesor, se ve. Ya, perfecto. Muy bien. Ya, bien, vamos a ver el ensayo como texto argumentativo. Ahora, ¿por qué lo planteo ensayo como texto argumentativo? Porque inicialmente debemos aclarar que existen diversos tipos de ensayo. ¿Ya? No existe un solo ensayo en particular. Y esto muchas veces también depende, y eso es importante aclararlo, depende también del profesor que les pida o profesora que les pida un ensayo. Ya hemos tenido casos de profesores que nos piden un tipo de ensayo, pero nos dan mayores lineamientos, si dicen un ensayo. El ensayo, bueno, el ensayo en sí es argumentativo, pero tiene algunas variantes, ¿ya? Por lo tanto, vamos a ir abordando fundamentalmente el ensayo como texto de reflexión, de crítica y como texto de carácter argumentativo. Eso es lo que vamos a abordar hoy día. Lo primero, Daniel Cassani, un experto en escritura en educación superior, o en escritura en general, un estudioso sobre cómo escribimos, sostiene en el año 99 en su publicación, dice que el escribir, esto a modo de contexto, es un acto cognitivo, el acto cognitivo más complejo que existe porque involucra pensamiento, lenguaje e interpretación de la realidad. Es decir, él ya nos pincha el globo, por decirlo de alguna manera, diciendo que es un acto complejo. Y muchas veces no lo hemos tomado así. La escritura es una actividad cognitiva, como dice ahí, porque obviamente yo a través de la escritura lo que voy haciendo es generar también aprendizaje, por eso es necesario escribir. ¿Ya? Por eso es necesario expresar en un papel o en un texto, en Word, etcétera, o a mano, como usted quiera, lo que yo pienso, lo que yo siento, porque eso me va a generar aprendizajes importantes. Ahora, importante también, que en algún minuto durante el taller lo vamos a tocar, es que es muy importante la lectura previa a la escritura. Si yo no leo, es muy difícil que pueda tener argumentos para poder escribir. Entonces, cuando yo escribo, tengo que escribir sobre algo, y ese algo normalmente es acerca de lo que yo he leído. Hay alguien que está... Admitir. Ya, ahí sí. Ya, entonces, la escritura es una actividad cognitiva que me va a permitir mejorar. Por lo tanto, mientras yo más escriba, más expertise voy a ir logrando en la medida en que pueda entenderlo como un mecanismo de aprendizaje. Eso es lo fundamental. Y lo otro, que normalmente yo también se lo digo a mis estudiantes que he tenido en años anteriores, de manera presencial, obviamente, que para yo poder escribir, tengo que reconocer que me cuesta escribir. Es decir, yo tengo que reconocer cuáles son mis falencias. Si yo digo, no, a mí no me cuesta escribir, no tengo ningún problema en eso. Obviamente me estoy engañando porque todos, incluso los expertos, incluso las personas que redactan con naturalidad y con normalidad, les cuesta porque es un fenómeno que es complejo, porque involucra estos tres elementos. Pensamiento, porque yo tengo que procesar la información, lenguaje, la escribo, y también y tiene que ver también con una interpretación de cómo yo observo la realidad, de cómo yo observo el mundo. Hoy día estamos en una crisis sanitaria, que todos sabemos obviamente, por eso estamos trabajando desde esta lógica, y eso obviamente yo creo que a todas, a ustedes y también a mí nos ha hecho reflexionar, ¿cierto? Nos ha hecho pensar qué va a pasar con el mundo, a tal nivel de pensar que quizá yo veo todos los días, por ejemplo, las cifras de nuevos contagiados. Hoy día pasamos los 3.000 nuevos contagiados. Llevamos casi 500 personas fallecidas. Y uno dice, chuta, ¿hasta dónde vamos a llegar? Cuando yo hago esa reflexión, estoy interpretando la realidad. Y incluso a partir de ese mismo tema, yo puedo comenzar a escribir y buscar las formas de cómo fundamentar lo que voy a escribir. Por lo tanto, el ensayo, en cierto modo, cumple esa lógica. No es un texto informativo para empezar.
¿ya? No es un texto en el cual yo dé, como lo veíamos en el informe anteriormente, no es un texto en el que yo les dé resultados de investigación. Lo que yo hago en el ensayo es una reflexión crítica sobre un tema, sobre el mundo, sobre lo que está pasando, sobre un tema de contingencia. Si se me brindó un tema, si el profesor nos dio un tema, yo tengo que investigar y a partir de esa investigación bibliográfica saco mis propias conclusiones y expongo de manera crítica, argumentativa. ¿Argumentativa por qué? Porque yo lo que tengo que hacer es poder tratar de convencer a quien me está leyendo. ¿Ya? Pues eso es argumentativo, porque yo defiendo una idea con la lógica de que la persona que está leyendo piense igual que yo y reflexione acerca del tema que yo le estoy dando a conocer. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a ir viendo algunas aproximaciones iniciales con respecto al concepto de ensayo. ¿Por qué se llama ensayo, digamos? Michel de Montaigne, en esos años, entre 1533, que fue su vida, hasta 1592, fue el primero que empleó esta palabra. Y lo que él trató de hacer, más o menos, es describir, en su opinión, lo que caracterizaba la escritura de sus libros. Él le llamó así, que era como un ensayo, que era como una aproximación a una escritura. Y desde ahí nace por primera vez, o en esa época, estoy hablando del año 1500, el concepto de ensayo, como concepto en sí. Obviamente después ese concepto se sigue utilizando y aparecen algunas otras definiciones, para después vamos a ver una de las más actualizadas. Dice que también, según el diccionario del uso del español de María Moliner, dice que es una composición literaria constituida por meditaciones, o reflexiones también se podría pensar, del autor sobre un tema más o menos profundo, pero sin sistematización filosófica. Ahora, ¿por qué esta definición? Porque el ensayo no es, para que una persona escriba un ensayo no tiene que ser especialista. Yo no tengo que ser un filósofo para poder escribir un ensayo. Yo no tengo que ser un experto en salud para darme cuenta de lo que está pasando con la crisis sanitaria. Si veo los medios de comunicación, si leo algunos artículos, me voy a dar cuenta y me voy a poner en una postura, ¿ya? Me voy a situar en un punto de vista y a partir de ese punto de vista voy a reflexionar. Por lo tanto, cuando dice sin una sistematización filosófica, se refiere sin una estructura filosófica tan profunda. Yo simplemente puedo tomar un tema que me interese, o que sea de mi área de investigación o de mi área de formación, investigar, posicionarme en un punto de vista, y a partir de eso comenzar a escribir y a redactar. Ahora, también la RAE, la Real Academia Española de la Lengua, dice que es un escrito en el cual un autor desarrolla sus ideas sin necesidad de mostrar erudición. Es decir, una persona erudita, una persona especialista en algo, una persona que sabe mucho, un sabio. Antiguamente los eruditos eran personas muy sabias, personas a las cuales le consultaban acerca de ciertos temas. Por lo tanto, la RAE lo que dice que el ensayo es un escrito en el cual un autor, en este caso van a ser ustedes, desarrolla sus ideas sin necesidad de mostrar erudición. Esto quiere decir que el ensayo es un texto que cualquier persona, teniendo las nociones básicas de escritura, y practicando y leyendo previamente, puede escribir. No hay necesidad de que sea un texto para personas que tengan un nivel intelectual o cognitivo mayor, o más desarrollado, o especialistas en ciertas áreas, no. Es como si se lo llevamos al punto de vista de la poesía antiguamente nace a partir de la relación. El poeta en la antigua Grecia era una persona que tenía una relación directa con los dioses. Entonces, no todos podían escribir poesía. Pero ¿qué pasó después? Con el tiempo fueron avanzando los criterios de la poesía, hasta que un día aparece Nicanor Parra y dice: los poetas bajaron del Olimpo. Entonces, con eso nos indica que la poesía ahora es un mecanismo de expresión que cualquier persona puede tener. Lo mismo pasa acá. En el ensayo no es un texto para eruditos, no es un texto para especializados, es un texto para personas que quieren expresar, reflexionar, obviamente de manera argumentada, lo que piensan, lo que sienten, lo que quieren expresar, y poder lograr adherencia por parte de quien está leyendo, y que esa persona que lee, finalmente,
pase o comience a pensar de la misma manera en que el redactor del ensayo está pensando, ¿ya? Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda, consulta, algo que quieran expresar, plantear? Después yo les voy a hacer unas preguntas al final con respecto a la tarea que tienen, ¿ya? Para que vayamos aclarando algunas cosas igual. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Ya. Sigamos. Entonces, a partir de todo lo visto anteriormente, de estas concepciones básicas de escritura, de ensayo, de cómo nace, podríamos decir, según el ensayo en el contexto académico en el cual ustedes están insertas, dice que es una clase de texto del género argumentativo. Ya sabemos por qué, ¿cierto? Porque defiende una postura a través de argumentos, en el que se expone, se presenta y defiende un punto de vista, es decir, una postura sobre un tema, o se analiza un objeto en respuesta a una cuestión determinada. Esto se da mediante el planteamiento de una tesis y su justificación a través de razonamientos y evidencias, especialmente incluyendo ejemplos y referencias a fuentes confiables que la sustenten. Ojo aquí con esto, porque cuando yo quiero expresar, cuando yo quiero opinar, y esto no solamente para el ensayo, sino que en todo orden de cosas, cuando yo quiero defender una idea, tengo que utilizar un razonamiento, pero también evidencias. Yo no puedo decir que algo está sucediendo si no tengo las fuentes para poder sustentar lo que estoy planteando. Por lo tanto, todo el razonamiento, toda la reflexión, toda la perspectiva crítica que usted plasme en su ensayo debe ir a través de fundamentos, referencias y fuentes confiables. ¿Qué es una fuente confiable? Una revista científica, científico me refiero no a experimentos ni cosas, sino que una revista científica, una revista de educación, por ejemplo, en las páginas, por ejemplo, del Ministerio de Educación son fuentes confiables, libros sobre teoría, dependiendo del tema que a usted le corresponde desarrollar en su ensayo, páginas que usted encuentre en Internet, pero que en este caso sean confiables, fuentes confiables. Esas son referencias o fuentes confiables que la sustenten. Por lo tanto, en términos prácticos, un ensayo va a ser un texto de naturaleza argumentativo en el cual usted defiende un punto de vista, usted se asume en una postura determinada y comienza a desarrollar los argumentos para poder comprobar esa tesis y poder justificarla, del por qué usted piensa de esa manera. ¿Ya? Eso es, si ustedes se dan cuenta, esto es completamente distinto al informe, a lo que vimos en el taller de la semana pasada, porque aquí necesariamente yo voy a exponer un punto de vista, en cambio en el informe yo doy resultados de investigación. Ahí hay una diferencia bastante notable en términos de estos dos tipos de textos. Ahora, acá, en cierto modo también es importante reconocer, identificar que, como yo lo dije al inicio, hay diferentes tipos de ensayos. ¿Ya? Aquí yo seleccioné tres, ¿ya? Seleccioné tres. Pero voy a hacer hincapié en el segundo que dice ensayo argumentativo, ¿ya? Porque normalmente en educación superior lo que se nos pide son ensayos, cuando se nos pide la perspectiva de un ensayo, el profesor les dice, hagan un ensayo sobre este tema, normalmente lo que busca es que usted argumente. Pero existen otros tipos de ensayos. Está el ensayo expositivo, donde yo explico, describo, clasifico, defino un objeto a la audiencia. O sea, puedo explicar de qué se trata un fenómeno. ¿Ya? Con frecuencia un ensayo expositivo incluye una o más de estas funciones, que es describir, clasificar, explicar, definir, etc. Por lo tanto, aquí pierde un poco su naturaleza argumentativa porque está la posibilidad también de hacer un ensayo expositivo. También está el argumentativo, que en el que nos estamos centrando, que es decir, que plantea una postura crítica del escritor con respecto a un tema, la cual defiende, sustenta por medio de razonamientos y evidencias. Y por otro lado tenemos el ensayo analítico, dice que identifica los elementos de un objeto o de un evento y la relación entre ellos, los evalúa, deduce sus implicaciones y los presenta a la audiencia. Puedo yo comparar dos realidades, puedo comparar dos teorías educativas y posicionarme y decir, considero que esta es más
clara que la otra, o las comparo, voy analizando, es más profunda, es más analítica. ¿Ya? Por eso se llama ensayo analítico, porque yo tengo que profundizar, normalmente comparar dos elementos o analizar una conducta de cierto modo y explicarla. Ya, estos son los tres tipos. También, obviamente, a veces puede aparecer otro por ahí, el ensayo descriptivo, donde yo describo una realidad, pero normalmente, cuando se nos pide una educación superior, se nos está pidiendo un ensayo de carácter argumentativo porque tiene más posibilidades de ustedes de plantear un punto de vista y también tiene la posibilidad de que el docente pueda ver cuál es su postura, cuál es su capacidad argumentativa, cuál es su capacidad de defender una idea, etc. Y que es muy importante, no solamente en este ámbito, sino que en el ámbito también de lo que es su formación profesional, ¿ya? Sigamos. No sé si hay alguna, con respecto a esta clasificación, ¿queda alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿O lo vemos al final? ¿Están ahí a todo esto? Escucha. Profe, yo creo que veamos las preguntas al final para que así la clase fluya. Y después al Ya, final hacemos las preguntas. me parece. Perfecto. Perfecto. Sigamos. Ya, vamos a ver algunas características, ¿ya? Con respecto al ensayo. Dice que existe subjetividad. Aquí aparece esta palabrita que era distinta a la que aparecía en el informe, que era objetividad. Dice, existe subjetividad en el relato, es decir, en la escritura, al ser una reflexión, pero lo que sigue es importante, pero se sustenta en aspectos teóricos objetivos. Yo puedo leer un dato, una cifra, que está plasmada en el Ministerio de Educación, o en la Superintendencia de Educación, o en la Agencia de la Calidad de la Educación, y voy a sacar una cita para poder colocar en mi ensayo. Quizás la interpretación que yo voy a hacer va a ser subjetiva, pero va a estar sustentada en base a algo objetivo. Por lo tanto, todo lo que yo diga en el ensayo tiene que ir con sustento bibliográfico y con fuentes confiables que le otorguen sustento a lo que yo estoy diciendo. ¿Por qué? Porque eso se llaman argumentos de autoridad en escritura, en un texto argumentativo. Entonces, todo argumento de autoridad es irrefutable. Solo va a ser refutable cuando la fuente no es confiable. Pero si yo saco un dato estadístico del Instituto Nacional de Estadísticas, si yo saco un dato de una revista científica, de un artículo científico que habla sobre ese tema, que yo elegí para mi ensayo, va a ser irrefutable. ¿Ya? Entonces, dice algunas otras características. Carácter dialógico. El lector es partícipe del pensamiento del ensayista. Esto es un poco complejo de entender inicialmente, pero normalmente el ensayo tiene un carácter dialógico. Dialógico viene de diálogo, ¿ya? Diálogo, la palabra, si nosotros la separamos, se separa etimológicamente en dos elementos, dia y logos. Dia es a través y logos es palabra, por lo tanto es a través de la palabra el concepto de diálogo. Por lo tanto, si yo voy a la raíz de la palabra, cuando digo que es de carácter dialógico, es porque a través de mis palabras yo logro la reflexión del receptor, del lector. Logro que él tome una postura, una posición determinada. Y también puedo utilizar algunos mecanismos o recursos que me permitan lograr ese carácter dialógico. Por ejemplo, que también lo vamos a ver un poco más adelante, el uso de preguntas retóricas. Las preguntas retóricas son preguntas que nos buscan una respuesta, pero que están ahí en el ensayo, en un párrafo. Yo puedo plantear una pregunta, o puedo partir, o puedo cerrar las conclusiones con una pregunta. Y esa pregunta queda abierta a la reflexión, no busco una respuesta, sino que busca la reflexión del lector. Eso es darle un carácter dialógico, es decir, tratar de generar de manera intencionada una reflexión y una interacción con quien va a leer el texto. También el ensayo en sí aborda la actualidad. Dice que el ensayo problematiza su propio discurso, es decir, cuando problematiza su propio discurso se refiere a que plantea una tesis, una idea a defender y comienza a reflexionar en torno a ella. Eso es problematizar. No es que se genere una complicación. Problematizar significa que yo le otorgo un sentido para poder desarrollar esa idea, profundizarla, analizarla. Y tiene que ver mucho con lo que está sucediendo en la actualidad. Los ensayos normalmente son temas actuales, ya son temas contingentes, temas que en cierto modo
se dan a partir de situaciones que son dadas en la contingencia, en la actualidad, en esta sociedad de hoy en día. Otra característica que ya también la habíamos mencionado, no pretende ser exhaustivo. Yo lo que no pretendo plantear una verdad absoluta. No tengo que ser un especialista, tal como yo lo había dicho. Sino que en este caso lo que pretende es tomar una verdad o tomar un planteamiento, tomar un tema y desarrollarlo de una manera profunda y reflexiva, pero no agotar ese tema. Ya no agotarlo, no decir verdades absolutas y que después de lo que yo termine de decir es la única verdad que existe. Porque obviamente la argumentación tiene esa capacidad de que alguien me puede contraargumentar o yo puedo contraargumentar a otra postura de otro ensayo que yo leí y genero toda esta suerte de red de sentido, digamos, de la escritura. Pero aquí en este caso no pretende ser exhaustivo, no va a agotar un tema, va a tocar alguna parte de ese tema. Las citas, dice que acá como característica también, son útiles si sirven para lo que quiere comunicar el ensayista. Citas textuales, fuentes bibliográficas, citar de manera textual un documento, sacar unas citas, parafrasear una cita, etc. Eso es importante que yo tome porque en el ensayo yo puedo decir, según tal autor, y saco una cita, después la explico, reflexiono, porque esa cita me va a permitir darle sustento a mi argumentación. Es importante que lo puedan considerar. Y también otra característica dice acá, según Gómez 1992, dice que el ensayista reflexiona siempre sobre el presente, es decir, sobre la actualidad, sobre lo que está sucediendo, apoyado en la sólida base del pasado, es decir, lo que se ha dicho sobre ese tema, y con el implícito deseo de anticipar el futuro, es decir, de proyectar su trabajo a una reflexión futura por parte del autor y también por parte del lector, por medio de la comprensión del momento actual, es decir, de cómo nosotros podemos hablar acerca de lo que está sucediendo hoy, de lo que sucede en la actualidad. Pero ojo con esto, no solamente esto se va a referir a lo que está pasando en Chile, por ejemplo, el tema de la pandemia o temas, sino que cuando dice el momento actual se refiere a todo lo que en la teoría existe en la actualidad. Teorías educativas, teorías con respecto a su área de formación que tiene que ver con la educación de los niños, de la preescolaridad, etcétera. Eso es el momento actual, en el momento en el que usted está inserto hoy en día. Ya puede ser en su área laboral, en su área de formación. Por lo tanto, no se refiere solamente a problemáticas que hoy día están sucediendo en Chile, sino que se refiere al momento actual, es decir, a este momento de hoy día que usted está aprendiendo, está formándose y va a tener que recurrir, dice, hay sólidas bases del pasado, va a tener que recurrir, por ejemplo, a los estadios de desarrollo cognitivo, a todo lo que tiene que ver con el aprendizaje humano, etcétera. ¿Ya? Entonces, eso usted está tomando todas esas consideraciones y está construyendo su texto en el presente y con una proyección al futuro, porque en realidad lo que usted está haciendo es abrir una brecha de discusión y abrir una brecha que va a tener proyecciones con respecto a lo que usted está diciendo. Ya, sigamos. Algunas otras características. Dice, aunque no tiene una extensión obligatoria, los ensayos suelen ser breves y amenos. ¿Ya? Esto aquí tiene que ver mucho con la pauta que se les haya entregado, o si no se les ha entregado, sería necesario que se les entregara. ¿Cuántas páginas tiene que tener el ensayo? Eso va a depender. Pero acá dice, cuando suele ser breve, no se refiere a un párrafo. Se refiere breve dentro del ámbito de la escritura académica, desde 3, 4, 5 hasta 10 páginas. Eso es breve, ¿ya? Pero va a depender también de la pauta o la rúbrica que se les entregue para evaluar ese ensayo. Y a menos, es decir, algo ameno significa algo, entre comillas, entretenido, que sea de fácil lectura, que sea interesante, que sea atractivo. Eso es algo ameno. No una lectura que tenga excesivamente muchas citas, sino que lo que hay que centrarse en el ensayo es que usted pueda plantear su punto de vista y que el ensayo en sí tenga un 60 o 70% de punto de vista personal y ese 30% citas y fundamentos que permitan fortalecer lo que usted está diciendo. Dice que también como característica la estructura del ensayo es libre, aunque siempre debe contar con ciertas partes determinadas. ¿Cuáles son esas partes determinadas? Introducción, desarrollo, conclusión. Al igual que cualquier texto académico. Todos los textos académicos tienen esa estructura, pero acá hay una variante. Pero que también tienen que poner ojo con la instrucción del docente.
Porque normalmente un ensayo no lleva subtítulos, lleva un título que va en la portada, o bien va al iniciar el texto, y va a llevar introducción, desarrollo, conclusión, pero no van a ir separados en apartados distintos. No es que en una página, como en un informe, no que en una página va a colocar la introducción, en otra página el desarrollo y en otra página la conclusión. Acá debería ir todo junto, salvo que el docente o la docente que les pida les solicite esta variante, digamos, que vaya separado por... Pero normalmente un ensayo es un texto de estructura libre, por lo tanto, los primeros, digamos, 4 párrafos serían introductorios, después comienzan a desarrollar todos los argumentos, la reflexión, la crítica, los puntos de vista, los argumentos, contraargumentos, y después la última página, los últimos párrafos de conclusión. ¿Ya? Esa sería como la dinámica de una estructura o un ensayo. Pero insisto en esto, va a depender también de cómo se les solicite, porque a veces los profesores de un ramo a otro cambian la estructura. En una asignatura me lo pidieron de una manera, en otra asignatura me lo piden de otra manera. Pero en este caso, debería ir así. Otra característica dice que el ensayo es un texto completamente personal, es decir, que depende mayoritariamente de la opinión crítica del autor. Por eso normalmente los ensayos son individuales. Yo, en mi caso, cuando en los espacios educativos donde hago docencia, yo siempre pido los ensayos de manera individual porque en grupo es distinta la reflexión que se genera a partir de un trabajo individual. Yo soy de la idea de que las tesis, los trabajos argumentativos, todo lo que tenga que ver con escritura personal debe ser de carácter individual. Por lo tanto, al ser el texto un ensayo personal, mayoritariamente va a prevalecer la opinión crítica del autor. Y esa crítica es la que hay que defender, con argumentos. El ensayo, otra característica, el ensayo va dirigido a un público general, es decir, que no tiene que estar escrito para un público o un grupo especializado. Es una característica también que tiene el ensayo, que al ser un texto que por otro lado, yo no soy especialista, pero puedo hablar sobre ese tema, también cualquier persona que lea ese texto tenga la capacidad de comprenderlo. Esa es como una característica muy, muy particular. Obviamente que no se malentienda, que no tiene que ver con lenguaje coloquial, ojo con eso. Es un lenguaje tremendamente formal, con conceptos técnicos, pero que todos puedan entender claramente. Si yo tengo que definir un concepto, lo defino brevemente, ¿ya? Pero que no se confunda con la informalidad ni con un lenguaje coloquial, ¿ya? Sino que tengo que ser especialista. No tengo que ser un especialista para entender que yo voy a abordar, por ejemplo, educación preescolar, ¿ya? Sino que yo puedo leer y entender, aunque no sea mi área de trabajo. Y la otra característica también dice que a pesar de ser un texto personal y para un público en general, el ensayo debe ser riguroso, pues la opinión del autor debe basarse en datos y argumentos analizables, lo que ya les había explicado anteriormente. Al ser riguroso se refiere a que yo no puedo plagiar una idea. Si yo voy a sacar una idea de un autor, tengo que claramente darle el crédito. Y eso se hace a través de la norma APA, es decir, citar al autor. Yo les envié, entre paréntesis, un link donde está este taller que hicimos sobre norma APA. Pero si ustedes tienen dudas o consultas, podemos generar rápidamente en otra reunión algo relacionado con norma APA, para que lo tengan más claro. Dado que estamos en norma APA 6, pero ya apareció en octubre del año pasado la norma APA 7, pero la Facultad de Educación dijo que no iba a considerar todavía las 7, sino que íbamos a seguir trabajando con las 6. Ya, pero esa tiene algunas características en particular que la podíamos trabajar quizás en otro taller, no tengo ningún inconveniente si lo planificamos con tiempo. Ya, sigamos. La estructura del ensayo argumentativo, como ya se los había mencionado, introducción, desarrollo, conclusión. En la introducción, presentación del tema, dar un pequeño contexto, conceptos básicos, tesis, objetivos. Esto es como similar a la introducción a lo que vimos sobre el informe. También va a llevar un contexto, va a llevar conceptos básicos, va a plantear una tesis, es decir, va a plantear el punto de vista, va a plantear el objetivo del presente ensayo. El presente ensayo tiene como objetivo analizar o dar a conocer las diferencias que existen entre el sistema educativo de tal manera con el otro,
en el cual nosotros consideramos que este es el mejor o se considera que es el mejor por tal razón. Objetivo, tesis. En el desarrollo se plantean los argumentos, los contraargumentos, la reflexión, citas, análisis, todo lo que yo tenga que decir para fortalecer esa tesis. Y la conclusión, en este caso, también se va a partir de una reflexión final, aprendizajes, comprobación de la tesis, comprobación de los objetivos, proyecciones. Es decir, yo puedo cerrar este ensayo con una pregunta, o puedo incluir preguntas dentro del desarrollo, preguntas retóricas. Tratar de incentivar o desafiar al lector para que él piense o razone de una manera entretenida, de una manera amena, lo que yo estoy diciendo. Por eso es importante, como yo le decía, este 70-30, 70% argumentos, 30% citas e información. Tiene que ser centrada en la cantidad de argumentos que yo pueda entregar con respecto a ese tema. Ahora, con respecto al lenguaje, habíamos hablado ya un poco del lenguaje, pero es importante destacar esto también, el lenguaje del ensayista. Considere usted, al momento de estar escribiendo un ensayo, como ensayista. El ensayo es un texto argumentativo, eso ya lo sabemos. Es decir, pretende convencer a un potencial lector, ¿cierto? En eso estamos de acuerdo. Es por esta razón que el lenguaje, es decir, cómo yo digo las cosas, eso es el lenguaje, cómo yo me comunico. En este caso vamos a referirnos dentro de este contexto al lenguaje escrito. El lenguaje debe tener en las siguientes características. Formalidad, lenguaje tremendamente formal. Estamos en educación superior, estamos trabajando una parte de la escritura académica, por lo tanto, aquí no entran los modismos, por ejemplo. A menos que usted requiera mencionar un modismo, pero si usted lo menciona, tiene que colocarlo entre comillas, como parte y dar un contexto de por qué está utilizando esa palabra. 2, carácter dialógico, ya lo habíamos mencionado, por medio de recursos lingüísticos como las preguntas retóricas, o como esta búsqueda de la reflexión por parte del lector. El lenguaje tiene que tener un carácter desafiante, generar en cierto modo una suerte de lenguaje que el lector, cuando esté avanzando en la lectura del texto, vaya razonando junto con usted con respecto a lo que está diciendo. Tiene que ser creativo el lenguaje, obviamente guardando la formalidad, creativo. Aquí lo podemos unir con el punto 2 del carácter dialógico, ameno, desarrollar todas las ideas de manera profunda, y también el lenguaje tiene que generar la reflexión en el lector. Eso es importantísimo que se lleve a cabo. Ahora, con respecto a la fase del proceso de escritura, aquí me quiero detener un poquito porque en esta parte lo que quiero comentarles es que tiene que ver un poco con cómo yo puedo comenzar a redactar mi ensayo. Lo primero, yo tengo que planificar la escritura. Ya, antes de ponerme a escribir, yo planifico. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, por ejemplo, elijo mi tema, en el caso que tenga que elegir un tema o me lo hayan asignado. Tomo ese tema, me planteo objetivos, por ejemplo, ¿para qué voy a escribir y qué quiero decir? Es decir, en este caso lo que se quiere plantear es un texto ensayístico con puntos de vista, y lo que quiero lograr es que el receptor piense igual que yo. Entonces ya tengo como el objetivo de mi escritura. También tener escrito para quién yo voy a escribir, contexto académico, contexto universitario, por lo tanto ya sabemos que hay que guardar la formalidad, por decirlo de alguna manera, es propio de la escritura académica. Posteriormente, si yo puedo generar ideas, abre un archivo Word, o tome un cuaderno, o tome una hoja, y comienza a escribir todas las ideas con respecto a ese tema. Todas las ideas que usted sepa, anótelas, anótala. Y a partir de eso, yo anoto todas esas ideas y después las organizo a través del listado de esquemas. Acá, si ustedes se dan cuenta, está todos los pasos. Objetivo, es decir, ¿para qué escribo? ¿Qué es lo que quiero decir? Ya sabemos que es un ensayo. ¿Para quién voy a escribir?
para la universidad, para la educación superior, no piense específicamente en el profesor. Porque si lo vemos desde el punto de vista de usted no está en una clase presencial que no lo conoce, o no la conoce específicamente, pero cuando aparece esto de para quién yo escribo, piense que usted está escribiendo para la universidad, por lo tanto tiene que ser en un lenguaje académico. Después viene lo que es generar las ideas, y yo puedo hacer una lista de todas las ideas que quiero desarrollar, busco bibliografía, saco todas las ideas, de manera, aquí no hay que ordenarlas, yo la trabajo inicialmente de manera desordenada, todo lo que yo quiero decir. Y posteriormente, esas mismas ideas que ya noté de manera desordenada, las ordeno y las esquematizo y le doy un orden. Esta iría primero, esta va después, esta se parece mucho con esta, por lo tanto aquí voy a sacar una sola idea, tengo que investigar sobre este tema, etc. Y busco hasta que tenga ya una especie como de estructura determinada de lo que yo quiero decir. Recién ahí, yo paso a la redacción del borrador apoyándose en lo que se planificó anteriormente. Y comienzo a redactar los párrafos con coherencia y con cohesión. Coherencia, estructura global, que el texto se entienda de principio a fin, y cohesión, que las ideas estén unidas entre sí de una manera ordenada, a través de conectores, a través de diferentes elementos, buena ortografía, que los párrafos estén separados unos del otro, que yo termine bien una idea en un párrafo y después pase al otro párrafo con otra idea, que no me queden dos ideas distintas en un mismo párrafo. Todo ese tipo de cosas hay que verlo en esta redacción, pero ojo, esto es el borrador. Posteriormente yo paso a esta etapa que es la examinación. Yo evalúo el escrito en sus distintos niveles, en el tema de coherencia y cohesión, por ejemplo, el tema de que si se cumple el objetivo, en el tema de que si está bien planteado, si tiene buenos argumentos, si hay citas, etc. Y aquí aparecemos nosotros, cuando dice corregir. Es decir, lo que sucede ahí es que usted cuando tenga su borrador, tenga su texto, usted me dice, profesor, ¿me podría ayudar revisándome mi ensayo? Me lo envía a mi correo, yo lo reviso, le hago acotaciones, se lo devuelvo, y usted, ¿qué hace ahí? Vuelve a planificar, es decir, lo toma, lo lee, dice, sí, esto está bien, lo cambio, y después recién ahí lo reescribe y le da esta redacción final, escrito corregido, escrito enviado, y cerramos el proceso. Y después esperar nuestro esta linda nota 7 con respecto a esto, siendo optimista en ese sentido. Por lo tanto, ¿por qué repasamos nosotros siempre este proceso de escritura? Porque normalmente nosotros nos saltamos la planificación, nos saltamos la examinación y pasamos directamente a la escritura de la redacción final y enviamos. No nos damos el tiempo de poder escribir un texto paso a paso y se van a dar cuenta que la planificación nos va a permitir, obviamente, escribir un texto ordenado, porque yo voy a darle un sentido a las ideas, y por otro lado no se me va a quedar ninguna idea en el tintero, o no voy a repetir dos ideas, o repetir una idea dos veces de distintas formas, que muchas veces sucede, que digo lo mismo en un párrafo, y en el párrafo siguiente vuelvo a decir lo mismo, pero lo digo con otras palabras. La planificación me va a ayudar en ese sentido a no cometer estas inadecuaciones. Entonces, cuando yo tengo el texto listo, ya el profesor lo revisó, yo tomé en cuenta sus acotaciones y ya tengo el trabajo terminado, listo para ser enviado. Bien, chicas, esto es lo que yo les quería presentar. Voy a dejar de compartir y ahora las preguntas, ya sea a través de audio o las preguntas a través del chat, que lo voy a tener abierto. Ya, pueden comenzar con sus dudas, consultas, preguntas. Yo también tengo algunas preguntas que hacerles, ya para que ustedes me las puedan ir respondiendo después. Ya. Maribel parece que quiere preguntar algo. Dígame. Sí, profe, tengo una duda con respecto a la introducción. ¿A qué se refiere específicamente? Bueno, que lo nombre en la introducción, en el desarrollo y en la conclusión también. No me queda claro a qué se refiere con que tengo que plantear una tesis. Ya, la tesis es una idea a defender. Dentro del discurso argumentativo, cuando yo planteo una tesis, lo que yo hago es una idea que yo puedo decirla, y yo normalmente la redacto en una o dos líneas, y digo, el sistema educativo chileno no aborda el trabajo
de las emociones en los niños, por ejemplo. Y puedo decir, esa puede ser mi tesis. Eso es lo que yo voy a defender. ¿Y cómo yo defiendo esa tesis? A través de los argumentos. Es decir, yo empiezo a investigar, educar las emociones, la emocionalidad de los niños, por la importancia de trabajar las emociones en los niños, etc. Entonces, la tesis es una idea a defender que es propia del discurso argumentativo. Tiene que estar en un ensayo, porque finalmente yo puedo empezar a hablar en un ensayo, hablar, y nunca voy a saber qué idea es la que estoy defendiendo. Entonces, eso se refiere a tesis. ¿Ya? ¿Queda más claro ahí? En el desarrollo y también tengo que llegar a una conclusión de esa tesis. Claro, porque la tesis finalmente es como la columna vertebral del ensayo. Yo voy de todo lo que abre en el desarrollo, es en base a fundamentar esa tesis, a defenderla. Entonces, finalmente, en la conclusión, yo tengo que comprobar que efectivamente la tesis que yo planteé en la introducción se cumplió o yo tengo, entre comillas, tengo razón de lo que estoy diciendo. Por lo tanto, la tesis siempre que tiene que estar presente durante todo el desarrollo del texto, tanto en la introducción, cuando yo lo presento y presento mi tesis, desarrollo son los argumentos en torno a esa tesis, y en la conclusión, cómo yo finalmente comprobé esa tesis. Las tesis normalmente son comprobables y se comprueban a través de argumentos, por eso. Ya, ¿alguna otra pregunta? Profe, Dígame. es que yo igual estaba con la misma pregunta que mi compañera, pero ahora que usted dice que es como lo importante del ensayo en el fondo, es como igual el objetivo entonces la tesis, Lo que pasa es que porque yo normalmente... quiero convencer de alguna manera al lector con esta idea, con este interrogante, ¿o no? ¿Es un Claro, lo que objetivo pasa igual? sí, lo que pasa es que tú cuando en este caso planteas esa tesis, la tesis en el ensayo va a ir de la mano del objetivo, porque normalmente el objetivo en una tesis, en un ensayo, va a ser defender esta idea y comprobarla. Por lo tanto, aquí en este caso el objetivo se menciona al inicio, pero la tesis es la que tiene que permanecer durante todo el ensayo. Y todo lo que yo escriba tiene que tributar a esa tesis, para finalmente comprobarla al final. Entonces, tiene que estar ahí presente. El objetivo, como te digo, siempre va a estar relacionado con el comprobar que la emocionalidad... Dígame. No lo alcancé a escuchar. Que si podría de la frase de la... Sí, ahí sí. Ahí. ¿Ahora sí? Sí, ahí te escucho bien. Ya, es que usted podría ser como... Ya, podría ser como un ejemplo acerca de esto mismo, como por ejemplo, como hizo el ejemplo de la tesis, la frase que dijo, así, ¿cómo sería el objetivo en base a eso, así como para tener una idea? Por ejemplo, si yo digo tesis, lo planteé recién, digo, la educación preescolar en Chile ha dejado de lado el trabajo de las emociones. ¿Ya? Esa es mi tesis. Por lo tanto, el objetivo de este ensayo es demostrar que las emociones son fundamentales al momento de la educación preescolar. Ahí tengo tesis y tengo objetivo. Porque lo que finalmente yo tengo que decir, que el objetivo es demostrar que lo que yo digo en la tesis ya, profe. es comprobable. ¿Te das cuenta? Entonces yo puedo decir, tesis, la educación o las emociones no son trabajadas en el currículum preescolar, por decirlo de alguna forma. Por lo tanto, el objetivo de este ensayo es dar a conocer o demostrar que las emociones son fundamentales para el desarrollo cognitivo y social de los niños. Entonces ahí tienes tesis y tienes objetivo. ¿Ya? ¿Queda claro ahí? ¿Alguna otra pregunta, comentario? Ya, profe. Muchas ¿Duda? gracias. Estamos grabando aún, así que las preguntas que ustedes hicieron, los ejemplos que acabo de dar, igual van a quedar ahí para que usted los pueda... Ahora, mi pregunta... ¿Daniela va a preguntar algo? Sí, dígame. Es que, o sea, estoy como confundida. ¿Vendría siendo una tesis la importancia de utilizar las TICs en la educación parvularia? Claro, sí. O vendría siendo más un objetivo. Claro. Lo que pasa es que eso que tú me estás planteando... A ver, repíteme lo que dijiste.
Importancia de utilizar las TICs en la educación parvularia. Ya, para que sea tesis, tú tienes que dar un porqué. Porque lo que usted está planteando es una idea solamente. Me dice, importancia de las TICs en educación preescolar. Pero para que sea para que sea una tesis, tú tienes que decir por qué. Tienes que decir, es importante el desarrollo de las TIC en educación preescolar, ¿por qué? Entonces ahí ya se va a trasladar a una tesis, ¿ya? Entonces después tendrías que decir, el objetivo de este ensayo es demostrar el por qué el uso de tecnologías de información y comunicación en los niños es fundamental para su desarrollo cognitivo. ¿Ya? Siempre las tesis llevan, lo que pasa es que dentro del discurso argumentativo, la tesis siempre va a ir de la mano con una idea que siempre andan como juntita, que es tesis y base. ¿Ya? Entonces cuando digo tesis, planteo mi tesis, pero tengo que plantear el por qué, que es como el argumento inicial. Yo puedo decir, las TIC son herramientas fundamentales en educación preescolar y deben ser utilizadas porque nos ayudan al niño en su proceso de desarrollo de habilidades, por ejemplo. Entonces siempre tiene que ir así. Tengo que darle, si tengo esta idea, que está bien, tengo que darle el sentido de tesis. ¿Por qué? ¿Ya? Y ahí yo le voy a dar ese sentido y voy a otorgar, digamos, le voy a dar ese carácter de tesis, porque va a ser una idea que voy a tener que ir trabajando durante todo el desarrollo, a través de bibliografía, a través de estudios, que efectivamente los niños que a lo mejor, no sé, según estudios realizados en tal universidad, los niños que desarrollaron tecnologías de información y comunicación tuvieron mejores resultados que niños que no las desarrollaron, por decirlo de alguna manera. Entonces, así yo voy generando los argumentos en base a esa tesis, pero la tesis siempre tiene que llevar un porqué. ¿Ya? El porqué yo estoy... y el porqué obviamente tiene que estar incluido. Como dice ahí Fabiola, no sé si es pregunta o es afirmación, pero sí, efectivamente tiene que estar incluido. Ah, ya, gracias, profe. Ya. ¿Más preguntas? Ah, una afirmación me dice Fabiola ya. Ya, ok. Bien, Javier, mi internet... Sí, el internet ha estado fallando en varios lados. Ahora las empresas el otro día hablaba con un vendedor de la empresa que tengo en mi casa, que es BTR, y me decía que ahora ya en términos de la conectividad no existe, porque antiguamente se dividían en horas, como digamos, de bajo uso y horas punta. Ahora, las 24 del día es hora punta, por lo tanto, obviamente, porque todo el mundo está utilizando las redes. Por lo tanto, eso se ha hecho que en todos lados se ponga lento. Ya. Profe. Dígame, Cindy. Yo me quedó una duda. En el desarrollo, ¿necesariamente tienen que ir argumentos y contraargumentos? No necesariamente. Si tú quieres utilizar un contraargumento, sí. ¿En qué consiste el contraargumento? El contraargumento es cuando existe una verdad y yo quiero desbaratar, por decirlo de alguna manera, esa verdad. Lo que pasó, vamos a ir a un ejemplo muy común, que se ha dado mucho en esto y que en los últimos talleres lo he usado bastante. ¿Qué pasa cuando el ministro Mañalich dice declarar una cuarentena en la región metropolitana es un exceso? Eso lo dijo como en marzo. Y después, una semana atrás, ahora hace poquito, plantea que efectivamente es tiene que haber una cuarentena porque no lo vinieron ver, digamos, no previeron la crisis que ya existía. Entonces, yo puedo tomar lo que él dice y decir, tal como dijo el ministro de Salud, el cual planteó que era un exceso tomar una cuarentena total en la región metropolitana, hoy en día vemos el impacto que ha tenido el no tomar esa decisión a tiempo, por lo tanto los casos han aumentado, bla, bla, bla. Eso es un contraargumento. Yo tomo una idea de alguien y la contradigo en mi propio escrito. Y a la larga se transforma también en un argumento para mí, porque yo estoy comprobando que lo que dijo la otra persona no es correcto, ¿ya? O no fue acertado decirlo. Pero no es necesario ocuparlo, no es una obligación, yo lo doy ahí como un ejemplo. Pero en el caso que a lo mejor ustedes se encuentren en sus lecturas con algún
alguna frase o alguna teoría que con el paso de los años haya sido refutada, ustedes la pueden tomar como un contraargumento. ¿Ya? Entonces, pero no es urgente, no es necesario que tomen contraargumentos. Los argumentos, lo que sí tienen que tener, fundamentos basados en argumentos que usted construya, citas, fuentes, para que su argumento tenga solidez, para que su ensayo tenga solidez. ¿Ya? ¿Más preguntas? Bueno. Al parecer no hay más preguntas, ¿quedó claro? Ahora, le hago una pregunta, dígame. Daniela. Es Ya, que yo le estaba Tamara. haciendo la pregunta, pero mi señal es muy mala. Ay, no sé. Ya. Ya. Voy a hacer la cortita, profe. Es acerca de la conclusión. Si es que pudiera usted darnos un ejemplo, bueno, con el mismo ejemplo que estaba dando acerca de la educación y las emociones de los niños, ¿podría darme un ejemplo? Un ejemplo de conclusión. Ejemplo de cómo se podría ir concluyendo el tema. Ah, ya. Mira, lo que pasa es que acá en las conclusiones no son muy distintas a lo que, por ejemplo, nosotros podemos escribir en un informe. Cambia un poco la estructura, porque yo les decía que idealmente un ensayo no va a llevar separado por apartados. Pero normalmente cuando yo termino todos mis argumentos y paso a las conclusiones, siempre es importante que los conectores que queden bien marcados. Por ejemplo, yo puedo decir que a partir de lo expuesto o a partir de lo planteado en el desarrollo de este ensayo y de acuerdo a todos los puntos de vista planteados, podemos concluir que efectivamente, cuando digo que efectivamente, puedo decir, o efectivamente se puede plantear que los niños que han sido formados desde una educación o educando sus emociones tienen mayor capacidad de desarrollo cognitivo porque no están expuestos, por ejemplo, a la frustración o pueden manejar mejor la frustración. Eso es una conclusión. Por otro lado, puedo decir que las emociones son fundamentales, tal como se dijo en el desarrollo, porque si no trabajamos las emociones, vamos a tener niños que no van a tener manejo no van a tener la tolerancia a la frustración, por decirlo algo. Entonces yo así puedo ir construyendo en pequeños párrafos las conclusiones, pero siempre tomando en cuenta que yo las anuncio, entre comillas, termino mi desarrollo y digo, a partir de lo expuesto anteriormente, podemos llegar a las siguientes conclusiones o podemos llegar a concluir que, y ahí planteo. Y dentro de esas conclusiones también mencionar que puedo decir, a partir de la tesis planteada, que es tremendamente importante el desarrollo de las emociones, podemos decir que las emociones cumplen un rol fundamental en el desarrollo cognitivo de los niños. ¿Ya? O puedo decir que las emociones deben ser trabajadas desde el hogar, trabajar sus emociones, trabajar todo lo que tenga que ver con su emocionalidad, bla, bla, bla. Entonces, es decir, es ir comprobando en cierto modo lo que yo estoy diciendo en lo que dije en el desarrollo, o incluso en las conclusiones, yo puedo tomar algún autor, tal como lo dijo Maturana, o tal como lo dijo tal autor en el libro, Amanda Céspedes, me parece mucho, Educar las emociones, podemos ver que efectivamente el niño que no es educado en sus emociones va a ser un niño que a la larga no va a cumplir sus metas o va a tener un menor desarrollo en términos de sus habilidades sociales, por ejemplo. Entonces, yo voy a establecer ahí las conclusiones que si lo comparo con el informe tiene alguna similitud porque finalmente es comprobar lo que yo estoy diciendo y darle un sentido. Y aclarar siempre que las conclusiones es importante que yo pueda no es palabra refutar, que yo pueda comprobar lo que yo dije en la tesis, que quede claro en todas las conclusiones que yo planteo, que la tesis efectivamente se está cumpliendo o que yo tenía razón con respecto a lo que estaba diciendo. Ahora, dato práctico, ¿cómo redactar las conclusiones? Usted lee su texto y en un documento aparte empieza a leerlo y empieza a sacar, haga ese mismo ejercicio, planifica las conclusiones, anote ideas
y después esas ideas las profundiza. Y ahí después las inserta en el texto final. Esa es una buena forma de poder comprobar y de poder generar esta conclusión. Y obviamente usted también puede proyectar. También no es necesario que usted compruebe, o sea, usted comprueba sus argumentos, pero también puede proyectar. Es decir, por eso es necesario que todos los establecimientos educativos en Chile hoy en día se preocupen de las emociones, porque es un elemento fundamental. Es por esto que hacemos un llamado al Ministerio de Educación para que incluya la educación emocional en los establecimientos educacionales para mejorar este tema, porque hoy en día la sociedad en la cual vivimos requiere mucho el trabajo emocional, más que el trabajo cognitivo, por decirlo de alguna manera. Y así termina su texto y después ya lo puede releer y ahí ya estaría en condiciones. ¿Ya? Profe, Profesor, a mí me quedó, se pasó. me vino una duda. Ya, dígame. En la conclusión, yo puedo citar, o sea, ¿puedo hacer referencia a un autor si es que no lo cité en mi ensayo? Idealmente no, ¿ya? Porque las conclusiones, lo que hacen las conclusiones, usted en las conclusiones corrobora lo que dijo en el desarrollo de la introducción. Por lo tanto, si usted va a mencionar algo que no dijo en el desarrollo de la conclusión, va a perder un poco de peso, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, es recomendable que si usted tome un texto, tome una referencia, esa referencia siempre tiene que estar primero en el desarrollo, en la introducción al desarrollo, para que usted lo pueda concluir, porque las conclusiones son los aprendizajes, los nuevos hallazgos que usted saca a partir de lo dicho en el desarrollo. Pero si usted va a tomar algo que no dijo en el desarrollo, no va a tener peso como conclusión. ¿Ya? Así que para que lo tenga en cuenta. Ya, chicas, consulta de mi parte hacia ustedes. ¿Ustedes les pidieron hacer un ensayo? ¿En qué asignatura? ¿Bajo qué contexto? ¿Existe pauta? ¿No existe pauta? Etcétera. TIC. ¿Qué le hace TIC? En TIC para el aprendizaje. Ah, ya hay pauta. TIC, ya hay pauta. Ya. Ya. Perfecto, me dicen que hay pauta. ¿Y cómo se llama el profesor que le hace TIC? Carlos Valdés. Ah, ya, perfecto. Ya, entonces, ¿y en qué contexto les piden esa pauta? ¿Que les pide un ensayo o les pide un ensayo de algún tipo? ¿Les pide algunos criterios, etcétera? Ah, es libre. Ya, pero tiene que ir relacionado con las TIC, me imagino. No creo que vaya a hablar sobre la pandemia. Pero tiene que ver con su área de No es formación. libre porque Dígame, si fuese Maribel. libre no tendríamos los 3 textos designados. Ah, ya. Entonces tampoco es tan libre. Ya. Dice la integración de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ya. Sí, tenemos Ya. 3 textos designados que tenemos que leer y aparte tenemos que seleccionar 2 más. Ya. Pero esos textos me imagino que son como para sacar fuentes, argumentos, etcétera. Y dentro de la... Ya, y dentro del ámbito también dentro de la pauta les dio algún criterio, tiene que ser argumentativo, tiene que ser reflexivo, y ustedes me imagino que, por lo que veo ahí, lo que ustedes tendrían que hacer, en cierto modo, es tomar este gran tema que es la integración de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje e irse a alguna idea puntual, porque si ustedes se ponen a hablar de ese tema, es como un tema amplio. Ustedes quizás lo que podrían hacer es ir a acotar, los ensayos son como acotados, entonces usted quizás podría hacer, abordar la integración de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje, quizás en un grupo de estudiantes, los niños, etcétera, con el objetivo de que usted pueda acotar y pueda referirse a ese tema. Ahora, me imagino que los textos son relacionados con las TIC y usted puede ir buscando más, por lo tanto, es importante que usted pueda sacar los argumentos necesarios, pueda tomar en consideración que al ser un texto argumentativo usted se tiene que posesionar con respecto a un tema. Ya, ¿es bueno o malo? ¿Me parece o no me parece? ¿Es necesario mejorar?
desde ahí yo creo que usted debería partir como para poder ir generando la escritura del ensayo y siguiendo obviamente los pasos que yo le planteo. Ahora, las fechas de entrega, ¿cuándo es? Profe, argumentativo el Ya, texto. argumentativo, perfecto. Porque aquí da como en la pauta, por lo menos, que de elaboración, cita el profesor el texto argumentativo. Ah, o sea, entiendo. solamente se dirige a eso. Ya, perfecto. Tienen que defender una postura, bien. Inclusive claro, en la rúbrica, claro, y en la rúbrica igual hay un ítem donde habla sobre eso, explica claramente el contexto y argumento principal que se presenta en el ensayo. Claro, el argumento principal me imagino que se refiere como a la tesis. En cuanto al desarrollo. A eso debería referirse el argumento principal. Es decir, la postura que ustedes tienen con respecto al tema. Ya, chicos. Entonces, lo ideal es que usted se pregunte, ¿la fecha no la dio fecha de entrega? 29 de mayo. El 29, estamos profe. más o menos a poco más de una semana. Sí, 29 de la otra semana, próximo viernes, me parece mucho. Ya, por lo tanto, queda la invitación, no es una obligación, pero si usted tiene algún avance o alguna idea que quiera que profundizar, o tiene algún escrito, me lo puede hacer llegar a mi correo, usted ya tiene mi correo, para yo retroalimentar algunas ideas que le puedan permitir mejorar su escritura, ¿ya? Lo importante es que usted tome en consideración lo que yo les acabo de decir, y a partir de eso pueda comenzar a redactar, hacer su lluvia de ideas, su planificación de la escritura y comienza a escribir. Ahora, si hay personas que ya lo tienen un poco avanzado, bien, y si necesita alguna retroalimentación, me avisa con tiempo para yo poder revisar y que usted pueda entregar su trabajo de manera dentro de los plazos, digamos, ¿ya? Bien, chiquillas. Quedamos hasta aquí, ya vamos a dejar de grabar.